En el caso de las acciones, el posible pago de impuestos se detona, ahorita te comento por qué posible, en el momento en que las vendes. Bienvenidos todos los escuchas a este podcast de Acelera Academy. Hoy es un día muy especial porque primero estamos transmitiendo del piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Tuvimos un evento hace un momento y bueno, aprovechamos para platicar con Javier Torres Coppel. Esta es la segunda buena noticia de este podcast porque Javier lo conozco hace mucho tiempo y es especialista en impuestos. Y esta es una palabra que a muchos les hace levantar la ceja, pero bueno, pensando en el inversionista y en lo que tenemos que hacer con este podcast de difundir más información y herramientas para que las personas tomen mejores decisiones de inversión y manejen mejor su dinero, pues pensé en invitarte. Javier, bienvenido. Bienvenido a este podcast y vamos platicando. Muchas gracias, Luis. Me siento increíble al estar en este fantástico lugar del piso de remates. Bienvenido. Impresionante. Muchas Bienvenido, gracias. pues platiquemos para todos ustedes. Javier Torres Coppel es fundador de CTW Asociados y Negocios, una empresa dedicada a la consultoría fiscal, y es también fundador de MoneyWorks, una empresa que también se dedica al tema de impuestos. Entonces, quisiera centrar el podcast en dos dimensiones, Javier. Primero, que nos digas un poco de la reforma fiscal, que es algo que ha salido en algunos encabezados, y desde la perspectiva de un inversionista, pues esta propuesta de reforma fiscal, esta nueva reforma fiscal que tenemos y que entrará en vigor a partir del próximo año, en enero, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Y después ya vamos a algunas recomendaciones específicas de temas de inversión. Entonces, bienvenido y adelante. ¿De qué se Muchas trata gracias. la reforma? Sí, recientemente el gobierno a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores efectuó un cambio importante para 2026. Actualmente hoy estamos en 2025, finales de 2025, cuando estamos conversando sobre este tema. Y en 2025 las condiciones para los temas fiscales, particularmente para cuentas que te dan rendimientos, intereses, es de una tasa del 0,50%, 0,50% o 0,5%. Esta es la retención del Es impuesto correcto, sobre la renta de los instrumentos de deuda. es correcto. Voy a empezar cómo lo tenemos actualmente en 2025. Y el ejemplo quizás numérico sencillo de entender desde mi punto de vista es que si tú tienes una inversión de 10,000 pesos en sistema financiero en un banco, banco X, tú tienes 10,000 pesos. De esos 10,000 pesos, vamos a suponer que tienes una tasa de de interés anual del 7,25%. Quiere decir que tú recibes 725 pesos en el año. A una, a una, a un Una tasa de... inversión de 10,000 pesos, recibes 725 pesos en el año. ¿Sí? Pero también tienes una retención del 0,50% o 0,5% que va sobre el capital. Es decir, si hacemos ese cálculo, 10,000 pesos de capital, tendrías 500 pesos de retención. De tal manera que tendrías 725 pesos de, de intereses y 50 pesos, perdón, de retención. 50 pesos. 50 pesos, no 500, 50 pesos de retención. Se me va un cero de más, ¿no? Entonces, el rendimiento, tu flujo es de 725 menos 50. Ese es tu flujo que hoy tienes en 2025 bajo estas condiciones. Todos los ahorradores, inversionistas que tengan sus cuentas en bancos o en otro tipo de, de empresas que forman parte del sistema financiero, les hacen esta retención del 0,50%. Para 2026, los diputados y senadores
hicieron un cambio. Ya no va a ser del 0,50%, va a ser del 0,90%, 0,90% o 0,9%. Es un cambio bien importante. Suponiendo que tuviéramos la misma tasa, el 7,25, me regreso a los 725 pesos. El año que entra, la retención, en lugar de ser 0,50 o 50 pesos, tendrías una retención de 90 pesos. ¿Sí? Es un incremento bastante importante para este tipo de inversiones. De hecho, Luis, desde 2021, desde el año 2021-2021, que teníamos una tasa del 0,97%, ¿sí? 0,97% en 2021, es la tasa más alta. 2022, 2023, 2024, 2025, estos dos últimos años tuvieron el 0,50%. En 2026, el inversionista sí tiene que poner atención porque suponiendo que tenga el mismo capital, lo invierte la misma tasa, en 2026 va a tener un menor flujo de efectivo que le va a llegar a su bolsa, ¿no? Vamos a dar un paso para atrás, Javier. Em, Se me ocurren pocas personas tan expertas como tú, que además eres miembro del Colegio de Contadores Públicos de Nuevo León, eres Exacto. catedrático de la maestría de impuestos en la Universidad Autónoma de De Nuevo Nuevo León, León. y bueno, además eres columnista de varias publicaciones como El Financiero. Em, vamos contextualizando esto. Em, ¿Qué significa el tema de la retención en deuda, lo que platicábamos ahorita del impuesto sobre la renta, en deuda, y vamos después a otras inversiones, pero ¿qué significa esto para un inversionista retail? Es decir, eh, las personas en general, ¿quién tiene que presentar declaración anual, que es donde enteras este ingreso? ¿Quién no las tiene que presentar? Empecemos por ahí, ¿no? Sí, la regla general es que cualquier persona que tenga ingresos arriba de 400,000 pesos en el año, 400, llamémosle 400,000 pesos brutos, perdón por la expresión, todas aquellas personas arriba de 400,000 pesos tienen la obligación de presentar su declaración anual. Menos de esa cantidad no tienen la obligación de presentar su declaración anual, salvo que tengan dos o tres particularidades, ¿no? Sin entrar mucho a las particularidades, la regla es esa, los 400,000 pesos. Si tú eres un inversionista, voy a hacer muy específico en esto, tú tienes una inversión de los 10,000 pesos y tienes la retención de 2025, por ejemplo, que la vas a presentar en abril de 2026, suponiendo que fuera el caso de que estás obligado a presentarla, en 2026, dependiendo de tu combinación, podrías recuperar esos 50 pesos que te hicieron de retención en 2025 los bancos o las instituciones del sistema financiero. En 2025, si tú ganaste menos de 400,000 pesos, entonces no estás obligado a presentar tu declaración anual de entrada y esa retención que te hicieron los integrantes del sistema financiero ya no lo podrás recuperar porque no presentaste tu declaración o no estás forzado o obligado a presentar tu declaración anual. Aquí te quiero comentar, hay muchas personas que tienen ingresos más grandes o más altos que Sí. esos 400,000 pesos anuales, brutos, como dices, pero no hacen una declaración anual. Por ejemplo, son empleados y más bien descansan esta labor en la empresa y Ujú, normalmente pues no hacen mucho más, ¿no? Yo conozco a muchos inversionistas que son así, ¿no? O sea, digamos, tienen buenos trabajos, generan buen ingreso, tienen sus inversiones, ujú. pero no conectan el tema de las inversiones con su declaración anual. Porque bueno, pues no es, digamos, algo que hacen todos los días, no están enterados de los beneficios. ¿De qué beneficios podrían estar
pensando tener, si es que suman el tema de la retención en sus inversiones, en su declaración, ¿cómo lo pueden hacer esto? Generalmente las personas que están arriba de 400,000 pesos y no presentan, y no presentan su declaración porque se las hace el patrón, ¿correcto? Me refiero a ellos no van y la presentan ante el banco. De entrada, sí están obligados de presentarla. Y yo les recomendaría que sí lo hicieran, si por ahí hubiera alguna persona que no lo hace y que tiene arriba de 400,000 pesos durante todo el año, mi recomendación es que sí lo haga, es que sí efectivamente haga la presentación, porque muy probablemente esa persona tuvo algún tipo de deducciones personales, sin entrar en tanto detalle, como puede ser los gastos hospitalarios, los gastos de doctores o un PPR, por ejemplo, ¿sí? Un plan de pensiones para el retiro. Esa, ese tipo de deducciones le puede originar un saldo a favor en su declaración anual, ¿sí? Y un beneficio de una posible obtención de un saldo a favor a través de una devolución. Ahí también entra este tema de las inversiones en renta fija, ¿sí? Porque ahí, dependiendo de tu combinación, esa retención, en este caso de los 50 pesos que te acabo de decir, los podría recuperar a través de una devolución de impuestos o una compensación de impuestos para años siguientes. Es decir, los inversionistas que nos están escuchando, que su patrón o la empresa les hace la declaración anual, Ujú, normalmente la hacen pues, para que queden ceros, ujú, pero no consideran otras cosas, por ejemplo, deducciones personales y sobre todo no consideran los intereses que obtuvieron de sus inversiones en deuda, que en este caso, en el 2025, pudieran recuperar el punto 50. punto 50. Importante aquí, cuando una persona mm, esté ganando o teniendo ingresos arriba de 400,000, sí está obligado a presentarla. El no presentarla podría traerle problemas con el fisco. No es recomendable no presentarla. Yo sí lo recomiendo, primero por eso, pero después por los beneficios que va a tener, muy probablemente porque probablemente es altamente probable, desde mi punto de vista, por lo menos por la experiencia que yo tengo, de que tenga ese tipo de gastos o deducciones que le van a ayudar a obtener un saldo a favor en su declaración anual. De que se regresen algo de estos impuestos retenidos, Así ¿no? es, así es. En particular hemos estado hablando de la retención del impuesto sobre la renta de los instrumentos de deuda. Correcto, Esto quiere decir cuentas con intereses, fondos de deuda, eh, pagaré, sede, es decir, cualquier instrumento que sea deuda, normalmente la institución financiera es la que retiene este punto 5. Como correcto, comentabas, el próximo año 2026 será el punto 9 por correcto, ciento que se retendrá. Y correcto, como comentas, quien esté obligado a hacer su declaración que gane más de 400,000 pesos, debería de estar muy consciente de declarar también estas inversiones y que correcto. estén perfectamente documentadas para poder en su momento tener esta devolución de este interés, más algunos beneficios que comentabas de las deducciones personales, ¿no? Mencionabas el PPR, ahorita vamos para allá. Pero quisiera preguntarte también para todo nuestro público inversionista, este es el caso de las inversiones en deuda. ¿Qué pasa con las inversiones en acciones? También es una pregunta común que a mí me hacen cuando me pongo a hablar de inversiones, invertir en acciones en la bolsa mexicana o extranjera. ¿Qué pasa con un inversionista que da el paso y compra acciones? Bien. Hay una diferencia bien importante en los instrumentos de renta fija y los instrumentos de renta variable, como son las acciones. En el caso de los instrumentos de renta fija, tú vas recibiendo tu ingreso una vez al mes, los intereses te los pagan al finales de mes, por lo general. En el caso de la renta variable, de las acciones en particular, ahí tú decides comprar una acción de una empresa que cotiza en Estados Unidos. Vamos a hablar, por ejemplo, de Nvidia, que es la más grande ahorita, entiendo,
a nivel global, tú decides comprar una acción de Nvidia, vamos a suponer que la compras el día de hoy a un precio de $180. Mientras no la vendas, independientemente de que suba o baja su precio, no vas a tener ningún efecto fiscal. En el caso de las acciones, el posible pago de impuestos se detona, ahorita te comento por qué posible, en el momento en que las vendes. Si tú decides vender esas acciones o esa acción en 2 años, hasta en 2 años se detona el pago de impuestos. Bien importante. Ahora, si tú tienes al día de hoy una acción que te costó $180 y la vendes, en el caso de Nvidia, vamos a suponer, tú eres mejor que yo para predecir un posible precio de la venta de acciones en un par de años o Para en dos fines del meses, ejemplo, digamos que la vendes en 200. en 200. Tu utilidad es de $20, ¿sí? Esos $20 que lo vendiste en 2 años, la regla en México es que tú vas a pagar un ISR del 10%, es decir, $2, ¿correcto? Dependiendo al tipo de cambio que eh, se haga la operación, y lo vas a hacer hasta la declaración anual de ese año. Me explico. Si tú compraste en diciembre del 2025 una acción de $180 y la vendes en diciembre del 2027, ese 10% o esos $2 los vas a pagar hasta el mes de abril del 2028, Es el ¿sí? año calendario vencido, El año calendario vencido. cuando haces el Y ejercicio únicamente en la declaración anual. No haces pagos en el momento que los vendes. tradicional. Si tú vendieras en enero, te esperas poquito y vendes en enero del 2028, no en diciembre del 2027. Si vendes en enero del 2028 y tienes los $2, el impuesto lo vas a pagar hasta la declaración del 2028, que la presentas en abril del 2029. Oye, Javier, y en el tema de acciones, Ujú. está bastante claro, 10% sobre la utilidad. ¿Qué tal la pérdida? Cuando tienes una pérdida, aquí la regla es muy particular. Tienes $180 el precio de la acción. Resulta que la vendes en 160. Es decir, al revés, tienes $20 de pérdida. Ujú. La pérdida que tú tienes por venta de acciones, esa únicamente la vas a poder aplicar contra ganancias por ventas de acciones futuras. Es decir, si perdiste $20 en esa operación, pero tienes en el futuro una ganancia, esos $20 se los aplicas al futuro. En el mismo ejercicio fiscal. Puede ser en el mismo ejercicio. Voy a poner dos ejemplos para que quede más claro. Si tú lo vendes en 2025 y tienes pérdida, ¿sí? Si fue tu única operación, tú reflejas esa pérdida, ¿sí? Si en 2026 vendiste y ganaste, imagínate que ganaste $50, esos $20 que tuviste en el 2025 lo aplicas contra los 50 y tu base del impuesto es de 30, y a esos 30 le aplicas el 10%, Correcto. Es muy ¿sí? importante, pues, que un inversionista entienda esta dinámica de acciones. Ya vimos rápido deuda, este año 0,50 sobre el capital, no sobre el interés. Correcto, Próximo año 0,9 sobre el capital, no sobre el interés. correcto. Acciones, tanto locales como extranjeras, listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, En el SIC en el también. SIC, el 10% Correcto. de la venta. Platícame el tratamiento de dividendos. El dividendo es más complejo. El dividendo depende de quién te lo otorgue, ¿sí? Vamos a suponer que tú haces la inversión y tú la recibes de una empresa mexicana. Cuando el dividendo lo recibes, porque tú eres un holder, eh, un tenedor de una empresa mexicana, de una acción de una empresa mexicana, cuando te llegue tu dividendo, ¿correcto? La empresa mexicana, o mejor dicho, el intermediario
entre tú y como comprador inversionista y la empresa de la cual tú compraste, que es la casa de bolsa, te va a dar una constancia a final del año, donde vienen tus dividendos. Y con esa constancia, tú la tomas, ¿correcto? La tomas y tú lo declaras, valga la redundancia, en tu declaración anual lo incluyes y ahí el dividendo te puede dar un tratamiento diferente porque te puede salir en ambos sentidos, te puede salir que te pueda salir a cargo o te puede salir a favor. ¿En qué consiste o por qué me puede salir a cargo o a favor? Te puede salir a cargo porque si tú eres una persona que eres que tuviste un ingreso importante en el año, probablemente tu tasa esté hasta el 35, ¿sí? Y cuando tú recibes un dividendo, este viene retenido con un 30. Entonces, en la declaración anual pagarás la diferencia, el 5%. Si resulta que tu tasa, llamémosle de los otros ingresos, no es del 35, es del 20, ¿sí? Como a ti te retuvieron con el 30, o viene ese dividendo, mejor dicho, con con un componente del 30, ahí probablemente te origina un saldo a favor, Entonces, ¿sí? esto es muy importante también identificar y saber, porque también puedes tener saldos a favor en dividendos locales. Así es, esos dividendos locales. Los dividendos de empresas extranjeras, ahí es más complicado y sí es más caro, mucho más caro. ¿Por qué? Porque la empresa extranjera te, te envía tus dividendos, ¿correcto? Hay, Esto es decir, alguien que invierta en una empresa extranjera a través del Sistema Internacional de Cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. La correcto. mayoría de portales locales, como el caso de Actinver Trade o como el caso de otros jugadores regulados Ujú, locales, son casas de bolsas locales o instituciones financieras locales reguladas, pues están conectadas aquí, justo al piso de remate. Y aquí puedes comprar a través del SIC acciones extranjeras, ujú. en donde si pagan dividendos, estas acciones extranjeras, pasa lo siguiente. Así es. Y también está el caso, también está ese caso donde a Timber Trade te haría tu constancia y tú tomas los datos de la constancia, ¿sí? Y lo incluyes en tu declaración, ¿sí? Está ese caso. También está el otro caso, también hay personas que utilizan directamente plataformas fuera de México, correcto, donde reciben directamente de esas plataformas los dividendos y ahí el dividendo del extranjero se vuelve extremadamente caro. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, vamos a poner que provenga de Estados Unidos, te hace una retención por lo general del 10%, ¿sí? Esa retención en México no la puedes aplicar por la regla que tenemos en México, no la puedes aplicar, no la puedes acreditar en México. Y luego también hay un artículo en particular para las personas físicas que te dice, independientemente de lo que recibas, tú le tienes que pagar al fisco el 10%. Entonces, no te puedes acreditar al 10% y le tienes que pagar al fisco el 10%. Ahí va un 20%. O sea, son la retención del 10 a través de, digamos, la institución Ah, y ahí tú la pagas. En ese caso, este caso que te digo es a través de plataformas. plataformas que no son nacionales, Ah, que no correcto. son nacionales, y que hay gente que las usa. Entonces, cuando te pagan el dividendo, tú lo recibes ejecutivos que reciben su sueldo a través De de acciones. acciones y le pagan dividendos, ¿correcto? Como ahí no hay una plataforma mexicana o una casa de bolsa mexicana, ellos son los que tienen que ir diez a por pagar ciento el 10%. Y pues, aparte de eso, no te puedes acreditar el 10% que te retienen allá. Entonces son 10% de retención extranjera, 10% por dividendos en términos Que tú locales, pagas, más el 10R. más el ISR. Entonces la tasa se te puede ir al 46, 48%. Esto solo Una es en locura. dividendos de Únicamente. empresas extranjeras. Correcto, únicamente en dividendos de empresas extranjeras. Así Bueno, es. también es algo importantísimo que los inversionistas deben de considerar. También, normalmente las plataformas que están domiciliadas en Estados Unidos Ujú, tienen esta condición de residente no fiscal que ujú, puedes firmar.
el formato este W8 Ben, Correcto. en donde pues ya te dan un tratamiento como fiscalmente extranjero. Extranjero. Esto quiere decir que te exime de responsabilidades fiscales en Estados Unidos, pero pues tienes las locales. Y te ayuda mucho también porque si no firmas esa W8 Ben, correcto, la retención sería más alta, no sería del 10, sería del 30. 30%. O sea, sería una catástrofe financieramente, ¿no? Pues recapitulando. La reforma fiscal propone una retención del ISR en instrumentos de renta fija deuda del punto 9 para el 2026. Correcto. Yo como inversionista en realidad no tengo que hacer nada en términos mensuales, eh, porque es la institución que hace la retención, pero como inversionista tengo que saber que tengo la posibilidad al cierre del año en mi declaración anual poder tratar de tener un reembolso de, de esta retención Ujú. para fines generales, calculándolo sobre el punto 9 de el capital invertido en instrumentos de deuda. Acciones por venta y evaluación, 10%, Sí. por dividendos locales, empresas nacionales, 10%. Ese 10% es cuando eres persona física y te entregan un dividendo. Sí, Correcto. correcto. Es correcto esa retención del 10%. Y la complejidad viene con empresa extranjera, dividendo extranjero. Correcto, Bueno, correcto. pues aquí estas recomendaciones en general, o más bien el escenario en general fiscal en el tema de inversiones para el 2026. Javier, ¿qué recomendaciones le darías a un inversionista como tantos que atiendes, em, específicamente para cuidar su inversión, para optimizar sus rendimientos, para no pagar más de lo que legalmente tiene que pagar? ¿Qué recomendaciones prácticas les podrías hacer a todos los que escuchan? Una recomendación que me parece una excelente recomendación es el plan de pensiones para el retiro. Esta es de mis cosas favoritas, porque además tú me has Ujú. asesorado bastante en esto. El plan privado para el retiro, o PPR, El es una PPR. cuenta en donde está así tipificada en la ley de impuestos sobre la renta, Ujú. y es de las poquísimas cosas que puedes deducir como persona física. Cuéntanos más al respecto. Sí, el plan de pensiones para el retiro, vamos, hay tres formas de que puedes aplicar un beneficio cuando estás buscando invertir, ¿no? Pero sin duda, la mejor es el plan de pensiones para el retiro o PPR. Me voy a enfocar en esa porque sin duda es la mejor. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes decidir de la forma en que vas a invertir. Tú puedes decidir si vas a invertir dependiendo del plan que tú elijas. Puedes invertir en dólares, puedes invertir en UDIs o puedes invertir en, en acciones, ¿correcto? Entiendo que también en ETFs, entre otros. Entonces, fiscalmente, lo que tú haces, no me voy a meter en el rendimiento de que te da cada uno de los diferentes planes que te dan las distintas empresas que lo ofrecen, pero fiscalmente, lo que esto te ocurre es que tú puedes tomar tu dinero y decidir invertirlo en el plan de pensiones para el retiro y puedes decidir, vamos, dependiendo de tu capacidad económica, pero si tú inviertes, vamos a decir, 5,000 pesos mensuales, quiere decir que tendrías esas 60,000 pesos. Si tú eres constante, tendrás una deducción de 60,000 pesos porque es lo que invertiste, ¿sí? 60,000 pesos. Estos 60,000 pesos se van como deducción en tu declaración anual, ¿sí? Y eso muy probablemente origine que tengas tú un saldo a favor. O sea, Es altamente una probable. devolución de mi aportación. Así O es, sea, en términos financieros, ese sería el primer retorno que tuvieras por tu inversión, porque correcto. yo hago la aportación que está topada, pero no está sumada a las otras deducciones, es independiente.
¿Y está en cuánto? Hay dos limitantes. Gracias por comentarlo, Luis. Hay dos limitantes para este tipo de deducciones del PPR. La primera es que no puede ser más del 10% de tus ingresos anuales que tú reflejes en tu declaración anual. Entonces, en este ejemplo que di de 60,000 pesos, al menos tú tendrías que tener 600,000 pesos de ingresos en tu declaración anual para que pudieras tener este tope de 60,000, ¿sí? Si tú Correcto. tienes 900,000 pesos en tu declaración anual, entonces claramente, si tú aportaste 60,000, claramente los 60,000 son deducibles, ¿sí? Entonces, si yo gano en términos brutos 1 millón de pesos, puedo deducir 100,000 pesos Topado. al año. Ese es el primer El tope, los primero, 60,000, ¿sí? Hay un segundo tope. para las personas que ganan más. Así es, para las personas que ganan, que están en niveles más elevados, eh, en especial aquellos que ganan arriba de 2,100,000 pesos aproximadamente Al año. al año, Ujú. que ya es un monto muy interesante de ingresos. El segundo tope es hasta 5 UMAS, 5 UMAS, que aproximadamente al día de hoy son 206,000 pesos, aproximadamente. Quizás me quede un poquito abajo, 206,000, vamos, 206 mil. 206,000 pesos. Si tú aportas los 206,000 pesos, esa es tu deducción, 206,000 pesos. Que una persona que gana 2 millones de pesos anda por ahí su tasa efectiva del 33%. Más o menos por ahí está, en ese rango del 32-35% aproximadamente. ¿Sí? Si tú aplicas esa deducción en tu declaración anual, como estás a una tasa del 32-33%, entonces vas a recuperar aproximadamente el 32 o 33% de los 206,000 que tú aportaste. Lo dejarías ahí como un saldo a favor. El siguiente paso es pedirlo en devolución, que la autoridad fiscal te lo regrese, y si te lo regresa, ahí tienes un rendimiento del 32% anual, De nada más por aportar. nada más por aportar. Ya ni le contamos lo que la propia inversión en distintos instrumentos te pueda dar. Y además, cuando la retires, que tiene que ser a partir de los 65 años, pues tiene también, pues ya exenciones y no te grava el ISR cuando la retires con ciertas condiciones. Así es, hay una limitante eh, bien importante, y gracias por comentarlo. Tiene que ser exactamente a los 65, no más de los 65. Ahí sí, desde mi punto de vista, es bien clara la ley, donde dice a los 65 te retiras y te llevas tu dinero. Hay una limitante ahí que en pesos actuales, Luis, es alrededor de 3,5 millones de pesos. Si tu inversión acumulada fue de 3,5 millones de pesos aproximadamente, tu dinero te lo llevas todo libre, ¿correcto? Si tuvieras un poquito más, vamos a decir 4 millones, en ese caso 500,000 sí serían sujetos a impuestos, ¿sí? Pero estamos hablando de que 3,5 millones, pues es un buen monto que tú puedes, y eso va de la mano con la UMA. Conforme vaya pasando el Va tiempo y la aumentando la bulla, cantidad. así es, así es. Si tú tienes, depende de la edad, hay personas, chavos, vamos, que empiezan 22 años y tienen un monto grande ahí guardado, ¿correcto? Lo dedujeron o lo pudieron deducir durante todo su año, toda su etapa laboral, toda su etapa productiva, ¿correcto? Y al final lo retiran, ¿sí? Está ese tope de los 3,5 millones actuales, pero aún así es un tope Muy alto, fantástico, ¿no? O muy alto, sea, claro. desde mi punto de vista, y tú sabes mejor que yo de esto, no hay muchas inversiones que tienen el 30-32% No, de aproximadamente, manera ¿no? directa, ¿no? Así Básicamente es. inmediata la aportación. Entonces, sí, coincido contigo que es una ventaja muy grande que muchos inversionistas deberíamos de aprovechar. Eh,
deducir legalmente estos impuestos y además invertirlo en PPRs que permitan una diversificación, diferentes instrumentos. Y bueno, pues tú y yo, como somos del tema financiero, pues siempre andamos platicando de justo las carteras a largo plazo y demás. Aquí también, cuando vamos a suponer que el SAT te regrese tu dinero, la autoridad fiscal te regrese tu dinero, vamos a suponer que sean 20,000 pesos. Si tú ya estás acostumbrado a dar 60,000 al año de aportación, en el ejemplo que hace un momento utilizamos, pues tú tomas tus 20,000 pesos y lo aportas nuevamente, Y ¿correcto? también lo puedes deducir. Y lo deduces otra vez, así es, o sea, te ayuda, no tienes que ir por los 40, no tienes que ir 60,000, ya tienes unos 20 y nada más vas por los 40, te Claro. hace una bola de nieve, o sea, Que, la realidad, instrumentos como estos, fiscales, no hay, es el único, es el mejor, desde mi punto de que vista. lo que comentas me parece bien relevante porque es la manera que personalmente yo he adoptado en donde todos los meses Mm. le aporto a mi PPR. Es más fácil porque cuando yo empecé hace unos años, pues quería hacer como el ejercicio fiscal, del tope, ver cómo iba a funcionar, etcétera. Pero en realidad, pues en cuanto empieces a aportar y lo puedas automatizar, pues empiezas a acumular esto que al final lo sumas en tu declaración Sí. y cuenta completa o el año completo, todas las aportaciones desde enero hasta diciembre, y estamos ya a unos días de cerrar este año, todavía, porque es hasta el cierre de Sí, diciembre hasta el 31 de diciembre que puedes puedes, aportar. que puedes aportar para deducir. Entonces, todos los que nos escuchen, si nos escuchan a fines de diciembre de este año, pues tienen probablemente unos días o a lo mejor unas horas Ujú. para poder deducir de su ejercicio fiscal. Y bueno, ya con esta plática, yo diría que muy rápidamente, Javier, nos diste un panorama bastante claro y sencillo del tema de las inversiones en México y su implicación fiscal. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar si necesitan más consultoría o preguntas o específicamente de inversión o de impuestos, Javier? Muchas gracias, Luis. Mi correo electrónico es javier.torres@ctw.com.mx. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Gracias Luis. por la participación y todas las dudas del auditorio, por favor, háganlas llegar también. Y con gusto te hacemos las preguntas difíciles como siempre, Javier. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos.